¿Y cómo estás, querido amigo y querida amiga, curiosos amantes de la historia? Hoy voy a narrarte una historia épica, de aventuras y peligros al límite. Un drama lleno de heroísmo y de valor personal. Estoy seguro de que esta historia va a mantenerte en vilo hasta el final de la misma. Sabrás que, si me conoces, que me gusta narrar la historia con sentido del humor, pero en el día de hoy no creo que esto me vaya a ser posible, porque hablamos de hechos tan dramáticos, tan impactantes y que me causan tantas emociones cada vez que lo recuerdo, que ni tan siquiera sé si me veré obligado a hacer alguna pausa a lo largo de la narración de hoy. Nuestra historia comienza con un anuncio que se publica en el diario inglés The Times en el año 1911. Este anuncio dice lo siguiente: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura regresar sano, honor y reconocimiento asegurados en caso de éxito. Por cierto, al final del vídeo voy a contarte algunas anécdotas interesantes y una de ellas es una curiosísima acerca de un misterio que encierra este anuncio publicado en el Times. El caso es que el 8 de agosto de 1914, parte del puerto de Plymouth, la expedición imperial transantártica. Se trata de un proyecto tan ambicioso, tan peligroso, tan extremo, que muchos piensan que emprenderlo es una absoluta locura y que ninguno de los participantes va a conseguir regresar con vida. Ernest Henry Shackleton, un marino y aventurero, junto con la tripulación que ha conseguido reunir, parte hacia Buenos Aires justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial. En Buenos Aires hará una escala para recoger al resto de la tripulación y aprovisionarse para la arriesgada misión. Su destino es un lugar al que nadie se atreve a ir. Se llama el Mar de Weddell, está en la Antártida y es una especie, digamos, como de bahía de gigantescas dimensiones que guarda la que posiblemente sea la mayor barrera de hielo del planeta Tierra. Su idea es realizar una hazaña que jamás ha sido capaz de realizar nadie. Se trata de atravesar andando el continente antártico en un viaje extremo e imposible de casi 3.000 kilómetros, recorriendo el territorio más inhóspito, más desolado y más peligroso de todo el planeta. Para ello, tiene previsto emplear dos barcos, el Endurance y el Aurora. Uno estará en un lado de la Antártida, en la isla de Ross, esperando y dejando provisiones por el camino para acoger a las personas que van a realizar esta travesía y que se van a desplazar al Mar de Weddell en el Endurance, un barco cuyo nombre significa resistencia, nombre que, como verás ahora, es un nombre muy adecuado. Se trata de un barco rompehielos mixto que va con vapor y también cuenta con 3 mástiles de velas. A la propuesta de Shackleton habían respondido gran cantidad de personas, de entre ellos eligió a 27 tripulantes. Sin embargo, al final y por sorpresa fueron 28. A bordo se les había colado un polizón de Gales llamado Percy Blackborough. Shackleton, que no le hace ninguna gracia, le dice que cuando los alimentos escasean en las expediciones es habitual que los marineros se coman a los polizones. Sin embargo, Pierce no parece muy impresionado cuando le responde con descaro: pues, jefe, creo que los hombres obtendrían mucha más carne de usted. El inesperado polizón no podía ni hacerse una remota idea de lo que les iba a suceder. En caso contrario, estoy totalmente convencido de que no se habría colado en el barco, porque el 5 de diciembre de 1914, después de hacer una última
última parada en las islas de Georgia del Sur, aprovechan que el verano en el hemisferio sur de la Tierra está a punto de comenzar y que es el momento idóneo para afrontar la expedición y emprenden ruta hacia la Antártida. Sin embargo, les sorprende muy mal tiempo. Llegan al mar de Weddell en el mes de enero tras soportar durante 6 días un auténtico vendaval con muy mal mar. La nave queda atrapada en el hielo que, empujado por las corrientes de aire, se ciñe a su alrededor formando una banquisa de la que le resulta absolutamente imposible escapar. Están ya en el mes de febrero y el barco sigue sin poder moverse. Han quedado a merced del hielo que se ha ido desplazando hacia el norte. Todos los esfuerzos para liberarse han sido inútiles. Su única esperanza es que la deriva hacia el norte les permita en algún momento escapar de aquella trampa mortal. Sin embargo, durante los siguientes 10 meses siguen a merced de fortísimos vientos que son muy habituales en aquella parte del mundo y, empujados por las corrientes marinas, van desplazándose al azar junto con la gran masa de hielo que les rodea. Los marineros de vez en cuando abandonan el barco para estirar las piernas, para hacer ejercicio y hasta para jugar algún partido de fútbol con el que entretenerse e intentar entrar en calor. Así pasan el invierno antártico, pero en el mes de octubre la presión que ejerce el hielo sobre el casco es tan tremenda que este empieza a crujir y a ser literalmente espachurrado. A pesar de que el Endurance es un rompehielo con un casco más fuerte de lo común y una proa reforzada con 70 centímetros de madera de roble, el barco empieza a ceder. Se empieza a filtrar el agua, la experiencia es terrible y la situación de los expedicionarios se vuelve dramática en el momento que el agua empieza a entrar en el barco y se ven obligados a abandonarlo, poniendo a salvo todo lo que les es posible. Son momentos terroríficos. Tienen que montar el campamento con las tiendas de campaña sobre los bloques de hielo que se mueven sobre el agua helada del océano. La situación es estremecedora. Por las noches apenas pueden dormir por la inquietud y la angustia que les genera escuchar los ruidos del hielo al resquebrajarse y los crujidos que hace el barco al ser aprisionado. No olvidemos que ese barco es su única esperanza de contacto futuro con la civilización. Muchas noches se ven obligados a cambiar el emplazamiento de las tiendas de campaña debido a los ruidos que hace el hielo al romperse. Los crujidos de la Endurance cada vez son más amenazadores. Todos presagian lo peor. Finalmente, el 21 de noviembre, el barco cede y termina por hundirse. Los marineros quedan abandonados en un gran vacío helado, a merced de las inclemencias del tiempo. A partir de aquí, todo se convierte en una desesperada lucha por la supervivencia. Abandonados en mitad de ninguna parte y rodeados por un océano inclemente, quedan totalmente indefensos y a la deriva. Finalmente, en el mes de abril de 1916, sin apenas víveres y bastante maltrechos, consiguen escapar de esta trampa utilizando 3 de los botes salvavidas del barco. Son botes descubiertos que navegan por un mar que no da un minuto de tregua hasta llegar a la isla Elefante, una isla rocosa, helada, inhóspita e inhabitada al norte del mar de Weddell. Shackleton es consciente de que permanecer en esa isla supone una muerte segura para todos, así que, junto con 5 miembros de la tripulación, zarpan de nuevo rumbo a las islas Georgia del Sur para buscar socorro y poder regresar a rescatar al resto de la tripulación. Sin embargo, la empresa se adivina aterradora, pues les separa de su objetivo
más de 1.200 kilómetros de océano tempestuoso. Esta dramática epopeya parece que no ha hecho más que empezar, a pesar de que llevaban más de un año atrapados entre el hielo, el océano austral y la tierra más inhóspita del planeta. Pero antes de seguir, déjame pedirte que si te está gustando esta historia, me dejes un me gusta y me encantaría conocer tus opiniones sobre esta gesta extraordinaria. Así que déjamelo en los comentarios porque prometo responderos al menos a los 50 primeros que lo hagáis. Shackleton y sus 5 acompañantes estaban a punto de iniciar la que se considera la mayor travesía realizada en un pequeño bote de la historia. Para afrontar este reto de tan improbable éxito, el carpintero del barco, Harry McNish, fortaleció la embarcación y le improvisó una cubierta de madera, lona, pintura de aceite y sangre de foca. La imagen que te muestro aquí es la del momento de la partida de Shackleton en su desesperada búsqueda de ayuda. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece eso de adentrarte en el océano austral en medio de ninguna parte con un botecillo de esas dimensiones? ¿Crees que tú lo harías? Déjamelo en los comentarios porque esta pregunta es muy interesante. A partir de aquí, como puedes imaginar, los peligros fueron constantes desde el momento de la partida. Estuvieron a punto de volcar y de irse a pique, pero tras 17 días de viaje increíble, consiguen llegar a las Islas Georgia, donde se refugian en una bahía, pero realmente aún no han llegado a su destino. La isla en que se encuentran es una gran roca dividida en dos por una cadena de montañas, cubierta de hielo, de nieve y de glaciares. Deben atravesar a pie todas esas montañas para conseguir llegar a la estación ballenera que estaba al otro lado de la cordillera y que era el punto habitado más próximo. Así que Shackleton, Tom Crane y Frank Worsley atraviesan la isla en una nueva gesta impresionante, pues en medio de ese frío glacial, de esa nieve que no da descanso, sin contar con mapas de la zona, recorren los más de 50 kilómetros que les separan de la estación ballenera en tan solo un día y medio. Imagínate el asombro de los balleneros noruegos cuando, desde las montañas inhóspitas en las que no vive nadie, ven llegar a 3 individuos totalmente sucios y desaliñados, con melenas, barbas y bigotes enmarañados, rostros arrugados y quemados por el frío, escuálidos por el hambre pasada. Se presentan allí y son conducidos ante el director de la estación de balleneros noruegos. Y él les pregunta asombrado: ¿quién demonios eres?, dice dirigiéndose a Shackleton. Y Shackleton, que está en el centro, agotado, exhausto por el esfuerzo tan tremendo, en voz baja, casi inaudible, contesta: mi nombre es Shackleton. En ese momento uno de los balleneros se da la vuelta y se echa a llorar. Los balleneros, a pesar del mal estado del mar, fletan una embarcación y van en busca de los otros 3 marineros que han quedado en el sur de la isla esperando. Consiguen rescatarles sin ningún problema. A partir de ahí, Shackleton solo tiene una obsesión: volver a buscar a los 22 hombres que han quedado atrás en Isla Elefant. Está dispuesto a dar su vida y todo lo que sea necesario para sacarles de allí a todos con vida. Una tarea que resultó ser posiblemente la más difícil de todas las que emprendió desde que abandonó el puerto de Plymouth. Una tarea que además le llevó muchísimo tiempo. En primer lugar, lo intentó en un barco que quedó muy bajo de combustible al verse obligado a navegar a través del hielo. Tuvieron que regresar a las Islas Malvinas,
porque era imposible proseguir con la operación en esas condiciones. Sigue intentando conseguir otro barco, se le cierran muchas puertas, entre otras las de su propio país, Inglaterra. En ese momento seguramente mucho más preocupado por la guerra que por lo que le podía suceder a Shackleton y a sus hombres. Consigue finalmente que el gobierno de Uruguay les ofrezca un barco para ayudarles, pero cuando están a 100 millas de Isla Elefante, se ven obligados a regresar nuevamente, pues corren un gran peligro de quedar atrapados en el hielo, tal y como les sucedió al Endurance. Mientras tanto, en Isla Elefante, la situación de los hombres de Shackleton es desesperada. Frank Wilde ha quedado al frente de la operación y todos los días hace un llamado intentando que los hombres no pierdan la moral y les dice: atar y guardar todas vuestras pertenencias porque el jefe puede venir a buscarnos hoy mismo. Y así todas las mañanas, una tras otra, intentando mantener la moral lo más alta posible. Sin embargo, entre sus compañeros, el desánimo y la duda empieza a crecer día a día. Ni tan siquiera sabían si Shackleton había conseguido sobrevivir a la travesía extrema que tuvo que realizar con el bote hasta la isla Georgia del Sur. Contemplaban el horizonte todos los días esperando ver llegar a sus rescatadores. Uno de los marineros escribe: algunos miembros del grupo han perdido la esperanza de que llegue. Otro también escribe: ya no sirve de nada engañarnos a nosotros mismos. Están totalmente desmoralizados, empiezan a perder la fe. Las condiciones en que se ven obligados a sobrevivir son las más penosas que te puedas imaginar. Casi sin alimento y teniendo que soportar las inclemencias del invierno sin apenas tener un refugio donde hacerlo. A Shackleton, mientras tanto, se le acaba el tiempo. Se le siguen cerrando muchas puertas, hasta que por fin se encuentra con un héroe. Se trata de un piloto de la Armada chilena llamado Luis Pardo Villalón, a quien ofrecen una muy importante indemnización por traer con vida a los supervivientes del Endurance. Sin embargo, él la rechaza y dice que lo hará porque es su obligación, y tan solo pide que si no regresa, cuiden de su mujer y de su hija. Y antes de partir, pronuncia las siguientes palabras: aunque la misión es difícil, arriesgada y llena de peligros, no he vacilado en aceptarla, entre otras consideraciones, porque es humanitaria. Esas grandes masas de hielo infundan respeto, pero también es grande la obra que se me propone y nada me arredrará, porque soy chileno. Y así fue como, no sin atravesar antes muchas dificultades, el 30 de agosto de 1916, gracias a Luis Pardo Villalón y a la perseverancia de Shackleton, la epopeya del Endurance llega a su fin. Cuando divisaron el barco que se aproximaba, estaban disponiéndose a celebrar un almuerzo a base de espinazo de foca hervida. Habían pasado 128 días desde que Shackleton había hecho lo imposible para pedir auxilio en aquel pequeño bote llamado James Caird. A partir de que le recogen, tardan tan solo una hora en recoger sus cosas y abandonar aquel lugar. Se encuentran en un estado deplorable, desnutridos, quemados por el frío y, milagrosamente, con vida. 20 meses después de haber partido hacia la Antártida, todos los miembros de la tripulación del Endurance están vivos y a salvo, gracias al valor y al empuje de Ernest Shackleton, y también a la increíble capacidad de resistencia que todos habían demostrado. Y ahora te contaré algunas anécdotas tal como te prometí al comienzo del vídeo.
Pero antes debo señalarte que en el año 2022 un equipo internacional de arqueólogos marinos, exploradores y científicos localizó al Endurance en el fondo del mar de Weddell. Equipados con drones y un submarino especial, tomaron fotos impresionantes del Endurance, que se encontraba en un sorprendente buen estado de conservación. Ahora, en primer lugar, voy a contarte el último viaje de Shackleton. Pues tras todo esto, aún preparó una nueva expedición a la Antártida. Antes de su partida, se reunió con algunos de sus veteranos compañeros del Endurance, que le encontraron más frágil. Dijeron que ya no tenía el espíritu imparable que las había ayudado a sobrevivir y que les había sacado a todos de aquel infierno con vida. Lo cierto es que el 5 de enero de 1922, estando con el nuevo barco en la Georgia del Sur, moría de un infarto en su litera con tan solo 47 años. Y ahora te voy a contar el misterio del anuncio que publicó Shackleton en el Times. Porque resulta, mi querida curiosa y mi querido curioso de la historia, que hoy en día se piensa que ese anuncio es una fantasía. Tan solo es una historia muy bonita, pero que no es real. ¿Por qué? Porque nadie ha conseguido todavía localizar el anuncio, por más que se ha buscado en la hemeroteca del Times. Incluso se llegó a ofrecer una pequeña recompensa para quien lo localizara, pero no hubo éxito. Y ahora, si te ha gustado esta historia, voy a pedirte que me des un me gusta y que te suscribas al canal, así podrás saber cuando subo una nueva historia para ti. Y esta ha sido la extraordinaria historia de hoy, una aventura que, como habrás visto, escapa a lo común. Tal vez porque los protagonistas de la misma no eran personas comunes, sino que estaban hechos de una madera especial. Y ahora te quiero hacer una pregunta, y por favor, respóndemela en los comentarios. ¿Crees que realmente estas personas eran especiales? ¿O piensas que en circunstancias tan adversas cualquiera de nosotros podemos obrar de esa forma? ¿Lo harías tú? Cuéntamelo en los comentarios porque este tema es realmente interesante y, como te he dicho, te prometo que a los primeros 50 que lo hagáis os contestaré uno a uno. Hoy te confieso que me ha gustado especialmente acompañarte en esta gesta. Te deseo lo mejor y espero verte pronto en mi próxima historia. Adiós.